La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Seguidores de APAC TV, estamos listos ya en otra emisión, en otro programa de La Tulpa, este espacio ideado, creado para ustedes, para conversar, para dialogar en estos encuentros intergeneracionales e interculturales. Hemos establecido el día de hoy conversar con María Vicenta Andrade Chalán. Es la candidata a la presidencia de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE. El día lunes en la tarde fue elegida como candidata por la Corporación Coordinadora de Organizaciones de Pueblos Quichuas Saraguros, la Corpuquis. Así que no podíamos dejar de conversar con María para que usted conozca cuáles son las propuestas y cuál es la posición en caso de que llegue a la presidencia de la CONAIE frente al nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Así que vamos a volver en unos segundos para conversar con María Vicenta Andrade Chalán, candidata a la presidencia de la CONAIE, la única mujer frente a 3 hombres. Así que ya volvemos en breves segundos. Para conversar listos con María Vicenta. María, bienvenida a La Tulpa a través del medio de comunicación comunitario digital APAC TV. Buenas tardes nuevamente. Muchas gracias por el espacio a APAC TV. Un gusto saludar a todos los a todos quienes escuchan este medio de información. Gracias a usted por aceptar este diálogo, esta conversación en La Tulpa, que me imagino que le trae recuerdos también a usted por ser originaria del pueblo saraguro. María, ¿cuál fue su motivación para aceptar la candidatura a la presidencia de la CONAIE, luego de haber habido varios criterios, opiniones, críticas fuertes de parte de las mujeres quichuas de todas las nacionalidades del Ecuador? Bueno, en realidad no es una autocandidatura mía, sino es una propuesta de mi organización Corpuquis, de los pueblos quichuas saraguros, y principalmente de mi organización parroquial, de la organización Ucurseita, de la parroquia San Lucas, en donde obviamente yo nací, es mi tierra, mis padres están allí. Entonces, esa es la propuesta. Lo he pensado para aceptar la candidatura. Supe que voy a tener mucha, digamos, resistencia de parte de nuestros compañeros, incluso de algunas compañeras. Pese a eso, pues creo que es importante decir que es un mandato de mi organización y estoy así para terciar en estas elecciones. Creo que es importante y un reto para las mujeres, y sobre todo porque también hay una resolución del Congreso anterior de Zamora en donde decidieron que sea una mujer la próxima presidenta. Entonces, esas fueron las motivaciones para que mi organización proponga a mi persona. Y estoy aquí enfrentando este reto. Y en la medida del avance ya de estos días, también he tenido apoyo de las mujeres. Mi candidatura no es una candidatura personal, sino también desde las mujeres hacia la conducción de la CONAIE. En estos 35 años, desde la fundación de la CONAIE, no hemos tenido una mujer presidenta. Y creo que es una apuesta también desde las
mujeres, desde las distintas nacionalidades, ¿no? María, ¿y qué es lo que pasó entonces para que la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte, el movimiento indígena de Cotopaxi, MIG y la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa, CONAICE, decidan por un hombre que sea candidato, si era un mandato ya del anterior Congreso? Bueno, pues como son compañeros también de la organización, me imagino que igual propusieron de parte de la organización y están allí, ¿no? Lo que yo hago un llamado a la sensibilización de las organizaciones que hayan propuesto a los compañeros hombres también, decir que hay esta resolución y que obviamente una decisión colectiva, el valor de la palabra debe ser respetada, ¿no? Eso digo con mucho respeto. Bien, María. Ahora sí, los temas, las planteados, las propuestas que usted tiene en caso de llegar a la presidencia de la CONAIE. Bueno, yo vengo participando en el movimiento indígena desde su fundación de la CONAIE, por allá en los años 86. Mucho antesito de eso, he venido participando desde muy jovencita en las organizaciones juveniles que impulsaba Monseñor Leonidas Proaño. Entonces fui también dirigente de jóvenes, fui catequista allá en mi comunidad. Luego me eligieron de dirigente de la Mujer de la CONAIE en 1988-1990, donde tuve la oportunidad de estar presente en este levantamiento que fue también histórico para la sociedad ecuatoriana y para el movimiento indígena. En aquel entonces posicionamos un conjunto de demandas como la lucha por la tierra, por el territorio, el respeto y el reconocimiento a los derechos colectivos, la educación intercultural bilingüe, entre otros temas, ¿no? Y creo que fue también muy histórico la participación de las mujeres, en donde las mujeres de Chimborazo, de Cañar se movilizaron, retuvieron policías y militares para canjear con nuestros compañeros presos en esta movilización. Fue realmente un reto histórico. En aquel entonces fui muy joven, y creo que hice lo que podía hacer y estuve allí, ¿no? Y desde aquel entonces no me he desvinculado del movimiento indígena, también en el proceso he ido estudiando como mujer sola, criando hijos, apoyando a mis padres, y en ese sentido, pues, digamos, tengo conocimientos técnicos y como también conocimientos y experiencias de proceso organizativo. He estado en varios levantamientos, en el gobierno de Sisto Durán Ballén, por mi trabajo estuve por Cañar y mi casa fue militarizada, tuve que huir, las compañeras me prestaron su pollera, me hicieron cambiar de pollera, cargaron mi guagua y fuimos a estar huidos arriba en el monte, en una comunidad por 8 días. Entonces he estado en las luchas de distintas maneras. También como profesional he estado en distintos espacios, en el sistema de Naciones Unidas, en la cooperación alemana, en las ONGs, ya sea haciendo desarrollo como también en investigaciones, de capacitadora. Estas acciones me han permitido también estar vinculada durante toda mi vida con pueblos y nacionalidades en distintas regiones del país, en mi provincia, y también a nivel de los países de la región andina y de Centroamérica. Entonces, creo que estos elementos, estos aprendizajes y experiencias técnicas y políticas me permitirán llevar adelante y conducir la CONAIE en el caso de que llegue. Con esta trayectoria, María, amplia trayectoria, este proceso organizativo, ¿cuáles son las propuestas que usted pondría en la práctica si es que llega a la presidencia de la CONAIE? Bueno, el movimiento indígena, la CONAIE, cuenta con un proyecto político. Y obviamente creo que es importante retomar este proyecto político, reencauzarlo y dar la continuidad histórica al movimiento indígena en varios temas, ¿no?
en el tema de la educación intercultural bilingüe, en salud intercultural, como usted conoce, en este último año de la pandemia, ha significado un aporte importante de los pueblos indígenas, principal de las mujeres, desde sus saberes, desde sus conocimientos, de cómo enfrentar al COVID, en ausencia muchas veces del Estado. También podemos seguir trabajando en el tema de la defensa de la tierra, del territorio, de la autonomía, del autogobierno, en el tema de la justicia indígena, en la defensa del agua, y con una posición de izquierda, una posición anticapitalista, antineoliberal, anticolonial, que nos ha caracterizado al movimiento indígena. Y en ese sentido, pues, creo que es importante también retomar el trabajo en territorio, en las comunidades, generar debate interno de varios temas coyunturales, de varios temas estructurales, en búsqueda de la unidad interna de la CONAIE. Creo que es importante, estoy proponiendo un liderazgo desde una mujer de manera horizontal, incluyente, plural, de todos los sectores del movimiento indígena. Por otro lado, también creo que es importante generar una agenda política para trabajar varios temas y buscar mecanismos frente a esta difícil situación que estamos viviendo en el país, no solo el pueblo indígena, sino también los distintos sectores populares, e ir buscando estrategias para enfrentar al régimen de derecha que será Guillermo Lasso. En ese sentido, pues, debemos de ser fuertes y siempre tendremos asambleas para debatir y tomar una posición con respecto a la derecha. María, para enfrentar o para acordar, consensuar, compartir, recordemos que Pachacuti, que es el brazo político de la CONAIE, tiene 28 asambleístas y es la segunda fuerza política del país. ¿Cómo van a enfrentar, usted manifiesta a la derecha de Guillermo Lasso, cuál va a ser ese mecanismo? Bueno, yo creo que el movimiento indígena es una reserva moral y ética para el país. Es un referente nacional e internacional. Con una posición de izquierda, anti-extractivista, anticapitalista, antineoliberal, con esa posición yo creo que nosotros tenemos nuestra autonomía política y organizativa. Y en ese sentido, jamás me prestaré ni claudicaré con ningún gobierno, peor con este gobierno de derecha que ya se posicionará este 24 de mayo. En ese sentido, pues estaremos siempre defendiendo la reserva moral de nuestros taitas y de nuestros mamas que ofrendaron la vida por alcanzar la libertad y la justicia social. Así como también buscaré las alianzas estratégicas, las articulaciones con los sectores populares, con los ecologistas, con las mujeres, con las juventudes, con los profesionales, con los sectores más oprimidos de este país, para enfrentar cualquier imposición de políticas económicas que afecten a los sectores más populares del país. María, en ese sentido, pues seguiré. Por ejemplo, María, hace poco nomás el gobierno nacional, el actual gobierno de Lenín Moreno y todo su gabinete aprobaron el alza, bueno, con la institución respectiva, no la Agencia Nacional de Tránsito, pero es el conjunto, el gobierno, el alza de los pasajes del 15%, y mañana, 1 de mayo, se determina ya el cobro del más del 15%, se llevará a la práctica este día lunes 3 de mayo. ¿Cómo van ustedes a trabajar en ese sentido? Dice que van a la lucha, pero el pueblo ecuatoriano ya tiene esas medidas económicas que le deja al nuevo gobierno de Guillermo Lasso. Bueno, creo que estamos viviendo una crisis económica y una crisis de salud, sanitaria en el país. Aprovechando de la crisis sanitaria, obviamente se han implementado estas políticas que están afectando al bolsillo de los ecuatorianos. Y en ese sentido, pues el Congreso de la CONAIE, que se efectuará la próxima semana, analizarán todas las organizaciones de base, los pueblos y nacionalidades,
los mejores mecanismos y estrategias de resistencia para enfrentar este modelo capitalista y extractivista que obviamente nos está afectando principalmente a los sectores más desposeídos. Creo que el Congreso, como máxima autoridad, sacará resoluciones y mandatos para enfrentar al nuevo régimen. María, tenemos dos preguntas que los seguidores de APAC TV le realizan. Luego iremos a una corta pausa. Si nos ponen en pantalla, Sisa Pacari dice muy bien, una Guarmi a la presidencia. Practiquemos la complementariedad y la alternancia, experiencia, equilibrio y conocimiento. Huyayay, Guarmi Cuna, dice Sisa Pacari. Sí, gracias compañera. Creo que las mujeres hemos estado en primera línea en las luchas y resistencias de los pueblos. Ahora estaba viendo una noticia de los pueblos indígenas de Colombia en las calles contra las reformas tributarias y vemos claramente que están ahí las mujeres adelante. Y en ese sentido, pues las mujeres, muchas mujeres de la CONAIE, estamos planteando Guarmis a la CONAIE, Guarmis a la conducción de la CONAIE. Estamos capacitadas y necesitamos llevar esta dualidad, esta complementariedad entre hombres y mujeres, pero también reivindicando derechos individuales que tenemos las mujeres. Entonces, en ese sentido, pues también abriré diálogos con las mujeres, diálogos con la juventud, diálogos con nuestros taitas, con nuestros mamas, para conducir la CONAIE. Creo que es importante también decir que mi liderazgo será horizontal y en ese sentido también es importante seguir obviamente en este recambio o relevo generacional, pero de manera respetuosa entre la juventud, entre los mayores. Y aspiro también lograr este proceso porque la juventud será la continuidad histórica de la CONAIE y de nuestros teitas y mamas. María, le pido por favor que me acompañe a una corta pausa y ya volvemos con más. Y ustedes también, seguidores de APAC TV, acompáñenme a esta pausa. Ya volvemos en unos segundos. Gracias. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. ¿Cómo mamá logra hacerlo todo? Es chef, trabaja, nos ayuda con las tareas y es consejera de papá. Debe haber una explicación, hay que averiguarlo. Se acabaron las compras y ya es hora del almuerzo. Este es un trabajo para Super María. ¡A luchar por el ahorro! En Santa María celebramos a las Supermamás. Participa automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Serán 100 ganadoras de $300 en órdenes de compras. Santa María. ¡A comer! Y en el mes de la madre, Supermercado Santa María celebra a todas las supermamás del Ecuador, regalando 100 órdenes de compra de $300 cada una. Participas automáticamente por compras superiores a $10 en productos seleccionados. Dirección en Otavalo, calle Atahualpa y Abdón Calderón. Atención de lunes a viernes de 7 a.m. a 19 p.m. Sábados y domingos cerramos. En Supermercado Santa María celebramos a las supermamás. Regresamos con María, con una pregunta, María, candidata a la presidencia de la CONAIE. Sisa Pacari dice, como presidenta, ¿qué estrategias trabajaría para construir un Estado plurinacional y cómo trabajar la agenda de las mujeres y nuestros territorios?
Pregunta de Sisa Pacari. A ver, vamos primero por la propuesta del Estado plurinacional. Quiero comentarles que yo recorrí como más de un año apoyando a la CONAIE para recopilar propuestas, sistematizar propuestas para proponer en la constituyente del 2008. Y allí finalmente, después de tanta puja y de tanta lucha, se logra la declaración del Estado plurinacional e intercultural. En ese sentido, pues creo que es importante retomar el proyecto político y seguir con fuerza la cristalización de esta propuesta de la plurinacionalidad, que implica, por un lado, retomar el debate interno y luego también incidir en los gobiernos como un derecho, en las distintas entidades de gobierno, en los distintos ministerios, para que se incorpore la interculturalidad y la plurinacionalidad. Claro. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que... Perdón, ¿me puede decir cuál era la otra pregunta? A ver si le ponemos en pantalla, por favor. Sí, perdón. Aquí, tranquila, dice, la primera ya está contestada. La segunda, ¿y cómo trabajar la agenda de las mujeres y nuestros territorios? Bueno, yo desde mis espacios laborales he trabajado construyendo agendas de juventudes en varios territorios y también con jóvenes de la organización nacional. Existen agendas, conozco la problemática de la juventud. Creo que es importante proponer también esto, ¿no? Trabajar con todos los sectores que conformamos la comunidad. Hombres, mujeres. Hombres, pero mujeres, la agenda jóvenes, específica niños. De mujeres. Claro. Con niños, por ejemplo, existe un alto porcentaje de desnutrición. Allí está trabajando UNICEF, Plan Internacional, bueno, otras ONGs y cooperaciones, y creo que ahí también es importante ir incorporando las especificidades étnico-culturales para que se cristalicen políticas públicas adecuadas culturalmente a cada nacionalidad y a cada pueblo. Con las mujeres, pues soy una empoderada por los derechos humanos de las mujeres. Toda mi vida he trabajado con organizaciones de mujeres a nivel nacional, en las 3 regiones, y a nivel internacional con mujeres indígenas. Conozco las agendas de las mujeres, hemos construido agendas con mujeres quichuas de la sierra, con mujeres de la Amazonía. Hace poco estuve trabajando también apoyando una escuela de formación de mujeres de pueblos y nacionalidades en la Amazonía. Entonces, hay agendas, hay que retomar agendas, pero estas agendas no deben quedarse como un rol que tenemos que impulsar solo las mujeres, sino cómo estas agendas, cómo los temas de estas agendas incluir en los ejes programáticos de la CONAIE. Eso es importante, cómo nuestros compañeros vayan posicionando también nuestros temas, haciendo corresponsabilidad para luchar por la igualdad y por la equidad entre hombres y mujeres. Eso es lo importante. Y para eso voy a trabajar con las organizaciones de mujeres desde distintos territorios, desde abajo para arriba, para construir una agenda nacional de mujeres. Aunque existan agendas, me imagino que debe tener también la dirigencia actual, anteriormente se ha trabajado y hay que impulsarlos. María, muchos dirigentes se ha escuchado, ¿no? Y en las redes sociales especialmente, que se ha leído, hay videos, circulan en las plataformas tecnológicas, de que todavía no es tiempo para la mujer para asumir este gran reto, esta gran responsabilidad en caso de que lleguen a la presidencia de la CONAIE. ¿Usted qué cree? Hoy escuchándole a usted, tiene amplia experiencia organizativa en estos procesos políticos, sociales de pueblos y nacionalidades, pero ¿qué considera? ¿Las mujeres en este tiempo, ahora, pueden llegar a la presidencia de la CONAIE para practicar lo que usted manifiesta? Bueno, en los años 90 en las comunidades encontramos mucha violencia, muchas mujeres violentadas. Creo que también ahí es importante de reconocer la lucha de los movimientos de mujeres, ¿no? Urbanas, y donde también algunas mujeres indígenas han estado participando. Se han generado leyes y mecanismos de protección de derechos. Creo que hay un avance. Y dentro del movimiento indígena también hay un avance. En este momento existimos mujeres lideresas en todas las estructuras organizativas, capaces de asumir liderazgos, tanto
a nivel comunitario, a nivel parroquial, cantonal, provincial, de las organizaciones regionales. Con el trabajo de lideresas de las distintas organizaciones también se han generado escuelas de formación y han existido mujeres ya formadas y hoy se encuentran como presidentas de juntas parroquiales, en los gobiernos locales, en las prefecturas. Todavía falta mucho por avanzar, pero hay un avance. Y creo que, bueno, pues a algunos compañeros todavía les falta sensibilizarse. Creo que es importante que reconozcan el aporte de las mujeres, los compañeros dirigentes, cómo sus esposas se quedan con el guagua, se quedan cuidando a los animales, cuidando la chacra, cuidando la casa, responsables de todo el cuidado de la casa, de la familia, para que sus esposos puedan salir a trabajar como dirigentes, como autoridades de los gobiernos comunitarios. Entonces, eso hay que reconocer. Yo mismo, ¿cómo crecí? Crecí sin zapatos, una niña que muy pobre en mi comunidad. Fui lavandera, fui empleada doméstica, trabajé en las minas en mis vacaciones, pero aún así no dejé de estudiar, seguí estudiando, criando hijos, cocinando, cuidando la casa. He hecho esfuerzos propios para salir adelante. Y hoy me siento capacitada. Y así como yo, muchas mujeres se han esforzado, se han rajado para salir adelante y poder ser dirigentes en distintos espacios organizativos y en distintos espacios de gobiernos locales. Compañeros, no es una confrontación entre hombres y mujeres, pero seamos conscientes del aporte de las mujeres en la familia, en la comunidad, en las juntas de riego, en las mingas, cocinando para las mingas. Eso tenemos que reconocer. En los paros, en todos los levantamientos, ¿acaso no hemos estado las mujeres cocinando, viendo ahí, sirviendo la comida? Entonces también demos espacio a las mujeres en los distintos espacios. Un gran aporte, María. Sí. Un gran aporte que siempre ha realizado la mujer, en este caso de los pueblos y nacionalidades. Pero, ¿por qué cree usted, María, que se desconoce o se trata de desconocer la dirigencia de los pueblos y nacionalidades de las organizaciones afines a la CONAIE para que no se conozca esta resolución y de que este año se debería haber elegido, o no, el año pasado por lo de la pandemia se postergó la presidencia de la CONAIE, pero se debería haber elegido a una mujer? Ahí hay dos cuestiones. Uno, el sistema patriarcado y colonial, racista, también que ha llegado a nuestras comunidades, y creo que eso tenemos que ir subsanando. El otro tema es, me pregunto, ¿por qué hay tanto interés de llegar a la CONAIE de otros compañeros? ¿Quién les está financiando? Porque veo que se mueven, van por todo lado, viajan, hacen talleres en las comunidades. Pero usted no tiene interés, María. ¿Usted no tiene interés de llegar a la CONAIE? ¿A usted no hay quien le financia? Yo estoy en desventaja. Primero, porque me lanzaron recién el lunes. Claro, el lunes en la tarde, este lunes, ¿no? Exacto. No tengo, digamos, mi organización está trabajando. Entonces, yo estoy ahí para perder o ganar, estoy ahí. Pero obedeciendo a ese mandato de mi organización de base. Pero claro que también en estos días he tenido apoyo de varias organizaciones, como de la Amazonía, de las mujeres amazónicas defensoras de la madre naturaleza, otras mujeres de todas las organizaciones provinciales, de otras nacionalidades he tenido apoyo, pero no tengo quien me financie, estoy sola, en total desventaja, como siempre nos pasa a las mujeres, ¿no? Pero bueno, ahí estoy con pie firme, empoderada para luchar y terciar en estas elecciones en la CONAIE. Vamos con una pregunta, María, de los seguidores. Le ponemos en pantalla. Rosita Pomavilla dice, en la agenda incluya la educación bilingüe con autonomía propia. Mi apoyo para que llegue a la presidencia de la CONAIE. ¿Usted incluirá en su agenda la educación bilingüe con autonomía propia? Algo complementando a esta pregunta de Rosita Pomavilla. Ya la educación intercultural bilingüe se aprobó, ¿no? Se aprobó hace unos 15 días atrás. Pero, ¿cómo van ustedes a hacer para que esos recursos sean autónomos para la educación bilingüe?
Bueno, gracias compañera Rosita Pomavilla en Cañar. Creo que por allí también hice algún proceso de vida, usted me conoce. En realidad, en la época del gobierno de Correa, se desmanteló la educación intercultural bilingüe. Y en ese sentido, pues he pasado en algunas provincias visitando estos días y obviamente han propuesto que dentro de la agenda obviamente vamos a colocar o estamos y hemos estado también siempre exigiendo la autonomía técnica, administrativa y económica del sistema de educación intercultural. Y ahí necesito también la participación y el aporte de los docentes, de las profesoras, profesores, de todos los compañeros y compañeras que están involucrados en el sistema de educación. Eso tiene que ser una batalla. Sí, es eso, o sea, está dentro de la agenda también. No se preocupen, compañeros. María, otra pregunta tenemos para usted. Aida Matilde Marcillo Perugachi, compa María, dice, ¿cómo plantea concretizar las circunscripciones territoriales indígenas? Bueno, la lucha histórica fue el tema de las CTIs, ¿no? Las circunscripciones territoriales indígenas, para generar las autonomías y el autogobierno indígena. Para esto es importante el territorio, justamente por eso es que luchamos la defensa de las tierras y el territorio. Porque en el territorio ejercemos la educación, ejercemos la salud, practicamos la sabiduría ancestral, practicamos y defendemos ahí todos los bienes de la naturaleza, ejercemos la justicia indígena. Yo creo que en eso estamos claros, pero el problema está en que se reconocen en la Constitución las CTIs, pero como gobiernos locales chiquitos. Entonces, han habido debates en las nacionalidades, en la nacionalidad quichua de Pastaza, en el mismo Sarayaco, donde el pueblo Cayambi, también en Cotopaxi, en alguna comunidad parece que es antigua, se han venido analizando experiencias de autogobierno indígena. Entonces, existen como 6 propuestas para construir las circunscripciones territoriales indígenas y han quedado en la Corte Constitucional porque no hubo interés ni voluntad política del gobierno de Correa para que se cristalice estas propuestas. Y creo que ahora tenemos que seguir luchando dentro de los derechos colectivos constitucionalmente reconocidos, el tema de la autonomía y el autogobierno indígena y el ejercicio pleno de nuestros derechos individuales y colectivos. María, una última pregunta para terminar con esta conversación en La Tulpa, este espacio para conversar sobre los temas que concitan el interés nacional y de pueblos y nacionalidades, ahora que se va a elegir al presidente o presidenta de la CONAIE. Si Guillermo Lasso, usted ya dijo que con la derecha usted no va, hay que enfrentarle a la derecha, pero si Guillermo Lasso a usted le dice, si usted sale elegida en el Congreso de la CONAIE, presidenta de esta organización madre de los pueblos y nacionalidades del Ecuador, le dice Guillermo Lasso, María, necesito conversar con usted sobre temas de trascendencia ecuatoriana. ¿Usted aceptaría ese diálogo? Yo creo que tenemos que consultar a las bases. La organización siempre toma las decisiones, ha tomado siempre las decisiones colectivas, históricamente, convocando a nuestras bases, a nuestras organizaciones, y allí si le veremos ponchan a la compañera, si nos vamos por favor. al diálogo. Ya hemos venido dialogando con todos los gobiernos, pero nunca han tenido voluntad política para solucionar la problemática de los pueblos indígenas. Entonces, en ese sentido, pues, no dialogaremos. Si siguen el extractivismo, si sigue la entrega de territorios indígenas a las empresas mineras, petroleras, palmicultoras, hidroeléctricas, yo creo que no. Vamos a defender la vida de nuestros pueblos y nacionalidades. Gracias, María, por haber aceptado esta invitación para conversar en La Tulpa. Nada más este lunes pasado fue
fue candidata por su organización del pueblo Saraguro a la CONAIE y hemos cumplido como medio de comunicación digital comunitario APAC TV entrevistar a los 4 candidatos. 4 candidatos. María, muchas gracias. ¿Algo más que quiera manifestar? Con esto concluimos su intervención y que tenga suerte en el Congreso el 3, el 4 y el 5 en Puyo. Muchas gracias a APAC TV, nada más que hacer un llamado al gran diálogo, a la juventud, a las mujeres principalmente, que siempre hemos estado en la trinchera de lucha, pues a que no solamente es María Andrade, candidata a la presidencia, sino Guarmis a la CONAIE, todas las mujeres a la CONAIE. En ese sentido, pues esperamos cumplir con este reto, ojalá logremos que una mujer esté conducida por la CONAIE pues, y todas las Guarmis a la CONAIE. Gracias. Gracias a usted, María. Gracias a ustedes también, seguidores de APAC TV. Como decíamos, hemos cumplido entrevistando a Marco Guatemal, candidato a la presidencia de la CONAIE por la Federación de los Pueblos Quichuas de la Sierra Norte. Hemos invitado a Leonidas Isa del Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, MIG, a Javier Aguavil de la Confederación de Nacionalidades y Pueblos Indígenas de la Costa CONAICE, y ahora terminamos la conversación en La Tulpa con María Vicenta Andrade Chalán, candidata a la presidencia de la CONAIE por la Coordinadora de Organizaciones del Pueblo, de los Pueblos Quichuas Saraguros, la Corpuquis. Muchas gracias, seguidores de APAC TV. Con esto concluimos. Muchísimas gracias, muy amable por el espacio. Vic Pacasela, con esto ahora sí concluimos, me saben decir, usted ya dice ya concluimos y nada, pero ahora sí, dele, dice, ya es momento de demostrar al país que las mujeres originarias son buenas líderes, como Tránsito Amaguaña, Dolores Cacuango y otras. Hasta el día lunes, seguidores de APAC TV, y manténgase con las medidas de bioseguridad que tenemos el estado de excepción hoy, a partir de este día, hoy, viernes 30 de abril a las 8 de la noche empieza el estado de excepción total hasta el día lunes 5 de la mañana. Y estaremos subiendo una entrevista con el gerente de la Imbaburapac sobre los costos que nos preguntaban, nos llamaban y nos decían los pasajes, los costos de los pasajes. Estése pendiente con APAC TV. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.